En el año 2020, la pandemia de la COVID-19 interrumpió el proceso de trabajo en una exposición de la que era curador. Se trataba de la exposición del artista Lautaro Arrau, que iba a ser presentada en las salas del del Instituto de Salud Mental Víctor Larco Herrera. Esta exposición iba a ser parte del programa de Art Lima, pero como todos ustedes saben, la feria se canceló y obviamente también se canceló el plan de exposición. La exposición yo la había bautizado Lautaro Arrau Vuelve. ¿Por qué? Porque 2 años antes el artista había presentado una exposición en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores. Esta exposición, que fue, digamos, su primer gran debut en público con un individual, tuvo una muy fuerte acogida por parte de distintas personas, muchas de ellas muy interesadas en la situación de las personas cuya salud mental está afectada y han sido declarados interdictos, como es el caso de él, que es un F20, según clasificación del Ministerio de Salud del Perú. Como ustedes saben, el interdicto necesita un guardián que se haga cargo de él y que obviamente pueda recabar sus medicinas necesitadas para el tratamiento de oficinas del Ministerio de Salud. Pero esa posición de interdicto para un artista como Lautaro Arrau es definitivamente algo que queda como una marca que atenta contra su independencia como individuo y sobre todo como creador. La exposición propuesta para el Instituto de Salud Mental Víctor Larco Herrera, bautizada por mí Lautaro Arrau Vuelve, iba a ser justamente una reafirmación de ese proceso de creación que él había desarrollado y que había dado a conocer por primera vez en la sala 770 de Miraflores. No voy a hacer una descripción pormenorizada de todas las obras que iban a estar allí, pero sí quería hablar de ciertos cuerpos de trabajo y sobre todo enfatizando el hecho de que esta exposición, por un lado, tenía que ver directamente con la memoria de Lautaro Arrau, digamos, era como una suerte de equivalente de la novela de formación, pero por otro lado también tenía ciertas obras que podríamos llamar visionarias, que combinaban aquellos hilos que componen el tejido de la personalidad mágico-religiosa del habitante peruano. Para empezar, creo que la serie más visible, sobre todo la íbamos a poner al inicio del recorrido, es una serie en la que Lautaro Arrau contempla el fin de los años 60, digamos, otorgándole protagonismo al general Juan Velasco Alvarado, sobre todo en relación a ciertos grandes avances de la humanidad, percibidos así en todo caso en ese momento como la llegada del hombre a la luna. Entonces hay una contraposición de hechos políticos en el Perú, reformas y visiones de una circunstancia más bien internacional, que estaba revestida de optimismo, a pesar de que eran momentos en que el mundo también estaba enfrascado en situaciones muy, muy terribles, ¿no? Lo que más me interesaba de la serie de la que estoy hablando, que era como una suerte de cronología, según Lautaro Arrau, era el color estridente de algunos de los cuadros y luego el dibujo lineal en otros, que para mí era una manifestación muy importante del arte de Lautaro Arrau, que es un arte que se concentra particularmente en la línea y la línea como definitoria de características propias del mundo concreto, físico. No es que se trate de un gran dibujante, pero para Lautaro Arrau el dibujo sí delimita las presencias y la existencia de las cosas en el mundo, y en ese sentido es fundamental.
Entonces es una serie, la que estoy describiendo, una serie en muchos aspectos eh, muy abarcadora de tanto el arte de Arrau como de su pensamiento. Eh, Creo que es importante recordar que el artista tiene una muy sólida formación religiosa, tanto por el lado católico como por el evangélico. Y en ese sentido hay una postura moral, en un sentido amplio, no para nada en el sentido moralista, y ese sentido moral de pronto infundía a la serie de la que estoy hablando con una particular fuerza. Otra serie muy importante era prácticamente la escena prima de su existencia en el mundo, porque su padre, el gran director de teatro chileno Sergio Arrau, eh, le pidió a su madre, actriz peruana, que protagonizara eh, la famosa obra de Peter Weiss, Marat Sade, en el año 1968. Y su madre representaba a Carlota Corday, como ustedes saben, la joven victimaria de Marat. Y la particularidad de la obra de Peter Weiss es que se trata de una representación teatral dentro del teatro, porque el Marat Sade, la presencia del nombre del Marqués de Sade, se refiere a una escritura por parte de él del asesinato de Marat, que debía ser escenificada en el asilo de Charenton, que era donde estaba recluido de Sade. Entonces, quiere decir que en este asilo de insanos o de personas mentalmente afectadas, los internos eran quienes actuaban las partes de los personajes de la obra teatral. Y eso es lo que se ve en la obra de Peter Weiss. El montaje de Sergio Arrau fue un montaje muy celebrado en el contexto peruano, un evento cultural extraordinario, sin lugar a dudas, pero también le valió el destierro. Y creo que esencialmente por tratarse de un ciudadano chileno. Entonces, la serie de cuadros, pinturas dedicada a la puesta en escena de Marat Sade por parte de su padre, es un hito dentro de su vida. Y el hito se da en que su padre dirige a su madre como actriz sobre la escena, y por otro lado el montaje le vale a su padre el destierro. Y es una suerte de crisis familiar, una suerte de quebrantamiento de un orden que se produce justamente por el arte, entendido como una necesidad de provocar y de confrontar a una sociedad con respecto a lo que podríamos llamar sus vicios y taras. El conjunto de cuadros va reconstruyendo distintos pasajes de la obra, pero también retorna una y otra vez sobre ciertos personajes. Y en ese sentido habría que tal vez calificar la obra de una suerte de canto de amor a la pareja de la que él es fruto, pero por otro lado también una puesta en tensión de lo que significa la existencia de la pareja en el mundo, visto como un gran teatro. Es una obra que resulta muy potente y también como que muy enigmática por lo que podríamos llamar la manera en que Lautaro Arrau construye el espacio, porque lo construye sin perspectiva, y también por la manera en que hay una reiteración de fragmentos de escena, como si el recuerdo justamente revisitara y seccionara una y otra vez
distintas visiones de lo que aconteció sobre el tablado. La tercera serie pequeña era una de pintura que revisitaba los célebres cuadros de Johann Moritz Rugendas de la ciudad de Lima en la primera mitad del siglo XIX. Johann Moritz Rugendas fue un artista austríaco que visitó América del Sur y dedicó a Lima algunos de los cuadros más característicos en cuanto a retrato de lo que era la ciudad en ese momento. Es decir, es imposible pensar el siglo XIX o la pintura del siglo XIX en el Perú sin pensar en Rugendas, porque es el único que ha logrado grandes composiciones con un número enorme de personajes en espacios públicos. Y uno tiene la sensación de que en la vivacidad de su pincel y de su dibujo se descubre la naturaleza de una Lima que fue. Lautaro Rau toma los colores de Rugendas, que muchas veces están engamados en los pardos, o en todo caso, dada la oxidación del barniz, los colores se han apagado, y los realza con una vivacidad realmente insospechada, casi diría yo psicodélica en muchos aspectos, y es una negación de esa fantasía pictórica de Lima y una aseveración casi de los espíritus estridentes y disociados que habitan la Lima actual, en el molde, claro está, de las escenas de Rugendas. Un cuadro que para mí tiene una significación especial, y era la representación de Lautaro Rau del encuentro de Jesús con Legión en el Evangelio de San Marcos capítulo 5. Y para mí es particularmente interesante porque sospecho que tiene en sí algo de reflexión con respecto a lo que es ser un F20. Es probablemente la obra más expresionista que he visto del arte de Lautaro Rau, y ciertamente es una obra a la que dedicó mucha importancia. Entonces, para refrescar la memoria de todos aquellos que alguna vez recibieron educación religiosa, voy a leer el texto que corresponde al cerdo gadareno. Pasaron después al otro lado del lago, al territorio de los Gerasenos. En español, durante mucho tiempo a los habitantes de Gadara se les llamó Gerasenos. El cerdo gadareno tiene que ver con una corrección actual del asunto. Apenas desembarcado, le salió al encuentro un energúmeno salido de los sepulcros o cuevas sepulcrales, el cual tenía su morada en ellos, y no había hombre que pudiese refrenarlo, ni aun con cadenas, pues muchas veces arrojado con grillos y con cadenas, había roto las cadenas y despedazado los grillos sin que nadie pudiese domarle, y andaba siempre día y noche por los sepulcros y por los montes, gritando y sajándose con agudas piedras. Este pues, viendo de lejos a Jesús, corrió a él y le adoró, y clamando en alta voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? En nombre del mismo Dios te conjuro que no me atormentes. Y es que Jesús le decía: sal, espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y preguntóle Jesús: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y suplicábale con ahínco que no le echase de aquel país. Estaba paciendo en la falda del monte vecino una gran piara de cerdos, y los espíritus infernales le rogaban diciendo: envíanos a los cerdos para que vayamos y estemos dentro de ellos. Jesús se lo permitió al instante, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y con gran furia toda la piara, en que se contaban al menos 2000, corrió a despeñarse en el mar, en donde se anegaron todos.
A mí en particular ese texto me recuerda muy fuerte lo que a veces en estados de crisis puede ser la experiencia de las personas eh, en la esquizofrenia. Muchas veces se ha relacionado la posesión demoníaca con desequilibrios de la mente. Y ciertamente en el Evangelio son numerosas las escenas en que Cristo sana, devolviendo justamente equilibrio y lo que llamamos nosotros la sanidad mental a los individuos. Pero el artista es un insano en muchos aspectos y el artista también es el espacio, la dimensión vital de muchas voces. Digamos que Legión, que en este caso es una legión infernal, puede ser también comprendida en términos de los distintos impulsos encontrados que existen dentro del artista. Entonces, lo interesante para mí es la posibilidad de que Lautaro Arrau singularice al cerdo gadareno, es decir, ya no habla de una piara ni la representa, y que el cerdo gadareno pueda ser una suerte de alegoría de la propia existencia del artista en el siglo XXI.